Muy bien. La gran incógnita es qué hacer cuando me encuentro con una pieza tratada con endodoncia. Muy bien, para ello, basándonos en criterios SOBE, que es odontología basada en evidencia, realicé una pequeña búsqueda en plataformas básicas como es PubMed, Scopus, ScienceDirect, con palabras claves, que son piezas tratadas con endodoncia, piezas no vitales, pernos y núcleos, y rehabilitación, el cual he incluido información de revisiones sistemáticas, estudios clínicos randomizados, y estudios in vitro en aquellos que no encuentro estudios clínicos bajo suficiente evidencia. Es importante recalcar que los criterios SOBE deben ser la base de la formación tanto de pregrado como posgrado y en la toma de decisiones clínicas, ya que esto respaldará aún más nuestros tratamientos. Los objetivos de esta charla, ¿cuáles son? Identificar las características biomecánicas de las piezas tratadas con endodoncia, seleccionar correctamente el tipo de rehabilitación a realizar, conocer los protocolos de preparación y cementación de los pernos intrarradiculares. ¿Qué vamos a ver? Las consideraciones estructurales, opciones restaurativas, tipos de postes a utilizar si este estuviese indicado, preparación del conducto radicular, preparación del poste, cementación adhesiva, reconstrucción del muñón y las conclusiones del mismo. Muy bien, en cuanto a consideraciones estructurales, ¿qué debemos tomar en cuenta cuando nos encontramos con una pieza con endodoncia? Debemos ser conscientes que vienen bajo enfermedades o con enfermedades previas de tratamientos endodónticos, pérdida sustancial de tejido dentario debido a caries, tratamientos restauradores previos o endodónticos previos, debilitamiento de paredes radiculares, por productos químicos utilizados en los procedimientos endodónticos, deshidratación de dentina y alteración de las estructuras de las fibras de colágeno, reducción de la propiocepción y otros factores individuales como sexo, edad, parafunciones, oclusión, material o de la pieza antagonista, la higiene, la disminución del flujo salival. Muy bien, entonces nosotros debemos realizar un checklist preendodoncia antes de indicar a nuestro especialista que le realice la endodoncia a nuestro paciente para luego rehabilitarlo, y un checklist postendodoncia. ¿En qué consiste el checklist preendodoncia? En que debes tener presente que vamos a contar con 2 milímetros del efecto férula. De no ser así, deberíamos programar o decirle al paciente que va a necesitar un alargamiento de corona o extrusión ortodóntica, obtener un correcto ancho biológico o que exista perfecta salud gengival periodontal, voluntad de someterse, de ser necesario, a un alargamiento de corona y una extrusión ortodóntica, tratamiento estética, que el tratamiento sea estéticamente aceptable, el deseo del paciente de retener la pieza en boca, un soporte de hueso alveolar mayor al 50%, una pared radicular remanente mínima o igual a 1 milímetro, que tenga mayor a un punto de contacto proximal, y explicar el riesgo de las restauraciones de las piezas tratadas con endodoncia. Más que todo, ¿a qué me refiero con ello? A los periodos de sobrevida, que no va a actuar igual que una pieza vital. ¿Qué tomo en cuenta después de la endodoncia? Prácticamente son que se haya preservado los mismos factores anteriores del checklist pre-endodoncia, aumentando ¿qué? Que voy a evitar los pernos roscables, si es que estuviese indicado utilizarlos, que se prefiere una restauración fija, en lo posible evitar las piezas tratadas con endodoncia para pilares de prótesis removibles o pilares secundarios, y si se va a utilizar para prótesis bijaplurales, segmentos cortos. Muy bien. Cantidad de tejido perdido. Vamos a considerar tanto la parte coronal residual como la parte radicular residual. ¿Qué nos dice Dietschy en el 2007 y Faría en el 2011? Que la cantidad estructural, tanto coronal como radicular, son predominantes para los factores de sobrevida o de éxito del tratamiento a realizar. Y que aquellos donde hemos perdido la porción coronal, que el remanente del efecto férula nos va a indicar una disminución al riesgo de filtración coronal o microfiltración coronal, afectando el tratamiento endodóntico previo. Por lo tanto, volvemos. ¿Por qué es la gran cantidad de pérdida de tejido? Por traumas, caries, restauraciones antiguas, procedimientos previos de endodoncia. Y Faría determina que la cantidad de estructura dentaria remanente es probable el factor más importante del éxito clínico. Muy bien. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Que el acceso a la cavidad pulpar va a reducir
en 5% la fuerza mecánica del diente, y aún más cuando tenemos cavidades tipo MOD, lo va a reducir en un 63%. ¿Qué piezas tienen más riesgo, sufren más? Son aquellos molares mandibulares y premolares maxilares, los más afectados, como lo describen tanto Sauro en el 2018 como Trubowski en el 2014. Otro factor que habíamos mencionado anteriormente es el efecto férula. ¿Qué es el efecto férula? El efecto férula es un efecto anillo a nivel circunferencial en los 360 grados, con efecto abrazadera, que nos dice Morgano en el 2004 que necesitamos entre 1.5 a 2.5 milímetros de altura, y Peros en el 2005 nos dice que 1.5 a 2 milímetros de altura son necesarios. Pero muy bien, ustedes podrán estarse preguntando, eso nos decía en el 2004, en el 2005. Analizamos un Systematic Review del 2019 en donde agruparon tanto estudios in vitro como estudios clínicos, pero para su metaanálisis apenas incluyeron 4 estudios clínicos de evidencia moderada, y que concluyeron de que el efecto férula no reduce significativamente la tasa de fallas en las restauraciones de postes y núcleos. Pero esto apenas lo tomaron en cuenta de 4 artículos, y nos recomienda este Systematic Review realizar futuros ECAs, que son estudios clínicos aleatorizados, con correctos protocolos. ¿A qué me refiero con un correcto protocolo? Cada tipo de metodología de investigación tiene un checklist o un protocolo para realizar. Por ejemplo, en los ECAs es el CONSOR, en los in vitro es el CONSOR modificado, ya que no existe uno validado en la actualidad. En los Systematic Reviews es el criterio o la declaración PRISMA. Muy bien. En este metaanálisis realizado en el 2016 con 32 estudios in vitro, 5 clínicos prospectivos, ¿qué nos indica? De que sí, los dientes sin férula tienen una resistencia a la fractura mucho menor, y cuanto mayor era la altura de la férula, mayor era la resistencia a la fractura, independiente del tipo de poste a utilizar. Prácticamente el efecto férula es el factor predisponente para el éxito clínico de las restauraciones de piezas tratadas con endodoncia. Muy bien, ya vemos cuáles son los factores estructurales a tomar en cuenta, pero debemos, por didáctica y para que se facilite nuestro tratamiento y el diagnóstico en consulta, siempre tomar como referencia una clasificación para encasillar de acuerdo a la situación de la pieza a rehabilitar en un criterio. Por ejemplo, la clasificación de Peros dadas en el 2005, que se basa en las paredes perdidas, me menciona de las piezas tratadas con endodoncia del 1 a la 4. ¿Qué me dice? Del 1 a la 4 es aquella el número de piezas perdidas. Tengo clase 1, aquella donde he pedido una pared, que generalmente es la del acceso oclusal, el acceso endodóntico, perdón, que en el sector posterior es el acceso oclusal y en el sector anterior la zona lingual o la zona palatina. La clase 2 es cuando he pedido 2 paredes, tanto el sector del acceso endodóntico como una proximal. Clase 3, cuando he perdido 3 paredes, acceso endodóntico más 2 proximales. Clase 4, cuando he perdido 4 paredes, acceso endodóntico más 3 paredes. Y una clase 5, cuando se encuentra totalmente decapitada. Muy bien, Peros en el 2005 nos da un criterio previo de qué debemos hacerlo de acuerdo a cada una de estas clases. En clase 1 me indica que no es necesario un poste, que podemos hacer una restauración directa. En una clase 2 también me indica que tampoco es necesario un poste, que podemos hacer una restauración directa, preferiblemente una restauración indirecta, tipo inlay. Tenemos una clase 3, en el cual se indica también una restauración directa, siempre y cuando tengamos un espesor mayor a 2.5 milímetros de cada pared, o una restauración indirecta, o en preferible un tipo overlay para abrazar las 2 paredes remanentes, para evitar el riesgo a fractura por la flexión cuspidea. Y en una clase 4, perno y corona, pero luego lo vamos a discutir en qué situaciones perno y corona. ¿Será sector anterior, sector posterior de premolares y molares, todos igual? No. Y en la clase 5 necesariamente también vamos a necesitar un perno y corona, en unas situaciones y en otras no. Muy bien. Luego, del 2005 nos saltamos al 2014 con otra clasificación dada por Trubowski, en el cual prácticamente nos dice lo mismo. Lo que cabe recalcar es que menciona de nuevo un grosor mayor a 1 milímetro, tanto de la pared radicular como de las paredes remanentes, y el efecto férula en los 360 grados.
Luego Newman nos habla en el 2015 y prácticamente nos dicen lo mismo, salvo que Newman añade qué tipo de poste debería indicarse en cada una de estas clasificaciones y qué tipo de material de reconstrucción de muñón. Para finalizar, tenemos una última clasificación dada por Sauro en el 2018, donde va, en cambio, del 0 a la 4. Muy bien, esta sí se diferencia al resto de clasificaciones que venían por periodos del 2005, a la siguiente del 2014, 2015 y ahora Sauro en el 2018. ¿Qué me dice? Clase 0, no necesito pernos, no necesito nada. Voy a colocar una restauración directa o una restauración indirecta, tipo inline, online, overlay. La clase 1, donde ya me da la indicación la necesidad de un poste de fibra de vidrio. Pero ¿cuáles encierran a la clase 1? Aquellas que presentan ya 2 o menos paredes remanentes. Clase 2. Clase 2 ya tengo una mayor cantidad de pérdida de tejido, prácticamente son piezas decapitadas, en donde vamos a indicar una extrusión ortodóntica o un alargamiento de corona. La clase 3, en donde tengo es aquellas piezas que tienen un pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque puede haber una reabsorción radicular, se sometió a una pisectomía, conductos bastante priorizados. Por lo tanto, podemos indicar un poste colado, pero de oro. Ahora, hay que indicarle al paciente que al tener estas piezas bajo pronóstico, obviamente van a correr mayor riesgo. Y la clase 4, cuando se indica la extracción, como vamos a indicar con las siguientes fotografías. Clase 1, habíamos visto, es mínima la cantidad de tejido perdido, prácticamente se indica una restauración directa. La clase 1, tenemos mayor cantidad de tejido perdido y la necesidad de colocar un perno y una corona. Clase 3, cuando tengo prácticamente una pieza decapitada y necesito realizar un alargamiento o una extrusión ortodóntica para poder rehabilitarla. Clase 3, donde tengo una pieza con pronóstico reservado, no tengo el efecto férula que necesito, por lo tanto le indico un perno pero con bajo pronóstico. El perno colado, pero de tipo aleación de tipo oro, o sea con metales nobles. Y clase 5 cuando se indica la exodoncia. Las opciones restaurativas. Muy bien, debemos recordar o tomar en cuenta que aquellas piezas vitales se diferencian de sobremanera de aquellas piezas no vitales. Por lo tanto, no podemos tomar los mismos criterios para diagnosticar una pieza vital a la no vital e indicar tratamientos restauradores. Como vemos en el gráfico de la fila superior, encontramos que tenemos piezas vitales con su puente dentinario, ¿ok?, que abraza casi todas las paredes. Mientras que en la fila inferior vamos a encontrar piezas tratadas con endodoncia que carecen ese puente o de ese puente dentinario que abraza tanto a las paredes vestibulares como palatinas, mesial y distal, por lo tanto corren mayor riesgo a la fractura. Muy bien, entonces, ¿hago restauraciones directas o indirectas? ¿Qué me dice en este Systematic Review de la Asociación Internacional de Adhesión, en un consenso que hicieron, en el cual que en la evidencia existe una recomendación débil de utilizar restauraciones directas para restaurar dientes tratados con endodoncia, especialmente para dientes con daño coronal extenso? Las restauraciones indirectas, que usan principalmente coronas, tienen mayores promedios de sobrevida a corto plazo, a 5 años, y a mediano plazo a 10 años, que las restauraciones directas a las cuales se usan composite. Existen investigaciones de baja evidencia donde corroboran que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre restauración directa e indirecta. Por eso hay que tomar en cuenta qué tipo de investigación estamos leyendo, cómo se estructuró el trabajo de investigación y se cumple con el checklist de calidad para poderla tomar en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué me dice Fedorowski en el 2012? Que aquellas piezas donde tengo una cavidad tipo ocluso proximal o una tipo M o D, no se reportan fallas catastróficas con restauraciones con composites. Muy bien. En el 2016, donde se hizo un análisis de piezas restauradas con perno y corona o con perno y resina, con restauración directa,
que las restauraciones colocadas en dientes tratados con endodoncia presentaron tasas de supervivencia aceptables. Sin embargo, las restauraciones indirectas proporcionaron un rendimiento clínico aceptable, más alto y una menor necesidad de reintervención. La siguiente situación en que nos encontramos es que muy bien, esta piecita la voy a utilizar como para una prótesis fija o unitaria, para una prótesis fija plural. Muy bien, que se analizó los rangos de supervivencia y el tipo de fallas que se presentaron. Tanto se habían más del 50% de pérdida de tejido como menor del 50% de pérdida de tejido. ¿Qué podemos notar? Que existe bastante diferencia a los 7 años, que serían los 84 meses, en aquellas piezas que pierden más del 50% de tejido, pero aún más disminuye la tasa de sobrevida cuando se presentan en puentes plurales fijos. ¿Cuáles son las fallas que suelen presentarse cuando usamos puentes plurales fijos? Generalmente tenemos lesiones periapicales, despegamiento del perno, ¿okay? O fracturas radiculares. Siguiente opción de las opciones restaurativas. Tenemos las famosas endocoronas. Muy bien, tenemos un Systematic Review publicado en el 2019, donde se hizo un análisis de 41 artículos científicos en donde se obtuvieron 7 estudios in vitro y 8 estudios clínicos, que concluyeron que en verdad no existe diferencia estadísticamente significativa en endocoronas como coronas con una restauración convencional de perno y corona en molares, pero sí existe una diferencia a nivel de premolares y aún no se valida los mismos para el sector anterior. ¿Qué tipo de complicaciones se comenzaron a presentar en las endocoronas? Fueron pérdida de retención, periodontitis, fractura de la endocorona, y para las coronas convencionales, la pérdida de la corona de cementación y fractura radicular. Muy bien. ¿En qué consiste la endocorona? La endocorona consiste en que no vamos a hacer un perno de inserción intraradicular, más bien se va a basar netamente en la adhesión y en la preparación de lo que es el sellado dentinario inmediato. Belafé en el 2017 nos comenta una clasificación muy particular, ya que nos ayuda a identificar con qué tipo de pieza vamos a trabajar o qué tipo de tratamiento vamos a hacerle en este tipo de piezas con gran cantidad de pérdida de tejido. En la clase 1, cuando tenemos 2 paredes cuspidias remanentes que han perdido un poco menos del 50% de su estructura coronaria, la clase 2, donde una de sus paredes ha perdido un poco menos de la mitad, pero la otra sí, en la totalidad, y en la clase 3, donde ambas paredes cúspides se han perdido. Muy bien, ¿qué me indica? Que Angelelli en el 2019, que la pernocorona necesita un eje de inserción. Muy bien, ¿cómo vamos a preparar la caja oclusal? Vamos a tener que eliminar la gutapercha mínimo 3 milímetros, sellar la entrada a los conductos y las paredes de las cajas oclusales prácticamente cumplen con los criterios de prótesis fija. Van a tener unas paredes expulsivas de 7 a 10 grados de divergencia oclusal. Vamos a estar en paredes remanentes que van a sostener lo que es la endocorona en los 360 grados con un espesor mínimo de 1 a 2 milímetros. Vamos a un espacio oclusal para la restauración que debe ser menor a 2 milímetros, ya que reconstrucciones mucho mayores coronarias habría un efecto de biomecánica y deslocamiento. Y vamos a necesitar que como mínimo el eje de la endocorona ingrese a la caja oclusal 3 milímetros. Muy bien, entonces vemos de que unos nos indican confeccionar o no una especie de chamfer y otros sí. Muy bien, esa especie de chamfer sería un tipo de efecto férula que tendría la endocorona. En este artículo nos analiza el efecto férula tanto sin este que esté presente con 1 milímetro de altura y 2 milímetros de altura. ¿Qué se vio? Que en lo cuanto a resistencias a la carga y al estrés, no existe diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, pero que se ve un ligero incremento en la resistencia cuando tenemos 1 milímetro de efecto férula.
Entonces, ¿cuál sería el protocolo? El protocolo sería aislamiento absoluto de nuestra pieza que ya ha sido tratada con endodoncia, la desobturación de unos 3 milímetros de los conductos radiculares, eliminar la gutapercha, sellar la entrada de los conductos con ionómero de vidrio o un composite de resina fluido. Posteriormente, preparar el acabado, tanto con la caja oclusal que sea divergente hacia oclusal de 7 a 10 grados, con el pequeño chamfer de 1 milímetro, con una altura de efecto férula de 1 milímetro. Hacemos el tallado, retiramos el dique y procedemos a una toma de impresión y a mandar al laboratorio con su posterior cementación. Importante en el momento que hacemos el tallado, realizar el sellado dentinario inmediato, ya que esto nos da el factor de éxito de este tipo de restauración. El mismo caso, pero en premolar. Muy bien. Como les había mencionado anteriormente, en el sistema TreeView no existen evidencias todavía clínica acerca del uso de endocoronas en el sector anterior. Así que lo mucho que he sellado son estudios in vitro y de elementos finitos. ¿Qué nos dice este artículo? Dice, las endocoronas de cerámicas de leucita, los incisivos, pueden fracturarse durante la carga fisiológica. Las endocoronas hechas de cerámica de disilicato de litio son más resistentes al fracaso. Los postes y las coronas protésicas todavía no se recomiendan en restauraciones para dientes anteriores. En conclusión, de endocoronas. Las endocoronas parecen ser una alternativa prometedora para restaurar los molares tratados con endodoncia y con gran pérdida de estructura. Molares, no premolares ni sector anterior. El uso recomendado de endocoronas para premolares requiere más estudios, especialmente ensayos clínicos para corroborar los resultados informados de los estudios in vitro. La falta de datos sobre endocoronas en incisivos y los resultados variados obtenidos significan que todavía no se establece una indicación clínica para restaurar dientes anteriores con endocoronas. Como se observó en los estudios clínicos, una restauración endocorona exitosa requiere un buen diseño de la preparación y un dominio de las técnicas de unión para limitar las fallas debidas al desplazamiento. Las nuevas resinas nanocompuestas y el disilicato de litio parecen tener muchas ventajas en la fabricación de endocoronas. Tipo de postes. Muy bien. Vimos todas las opciones restaurativas, desde restauraciones directas con composite, restauraciones indirectas, que puede estar indicado un perno y una corona, y las endocoronas, ¿sí? Que del cual no tiene necesidad de postes. Ahora, tenemos las piezas que tienen la necesidad de postes. Muy bien, ¿qué tipo de postes vamos a encontrar o disponemos de ellos? Tenemos aquellos que son colados, prefabricados y maquinados. Dentro de los colados tenemos aquellos de técnica indirecta e indirecta. Prefabricados tenemos tanto metálicos como titanio, acero inoxidable, bario, aleaciones de oro, platino, platino iridio, platino, plata, platino. Y las no metálicas, cerámicas, fibra de vidrio, cuarzo, fibra y de circonio. Y dentro de los maquinados tenemos diferentes materiales, tanto de circonio, cerámica y resina. Muy bien, en el momento que vamos a elegir nuestro perno intraradicular de ser indicado, tenemos que tomar en cuenta los modos de elasticidad de cada uno de los tejidos de los cuales vamos a trabajar. En este caso sería la dentina radicular, que tiene una elasticidad de 18.6 megapascales. Ahora, tomemos en cuenta que la aleación que más se utiliza para realizar pernos colados es la níquel cromo con 205 megapascales, los de acero inoxidable de 200, aleación tipo oro 103.7, titanio 120, los de fibra de carbono 21, estos ya están en desuso por ser demasiado débiles, los de fibra de cuarzo de 18.46, los de fibra de vidrio de 18. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de perno debo utilizar? Existen estudios clínicos de 11 años de seguimiento, hay uno publicado en el 2015, donde me dice que los pernos de titanio y de fibra de vidrio, ambos son prefabricados, cementados con sistemas adhesivos universales, previo a un tratamiento ontódico con pérdida severa de tejido, tienen rangos de supervivencia 100 meses muy similares, ¿ok? Que equivale a 100 meses de 8.3 años. Este análisis, modificado por la intervención de tratar, reveló una tasa de supervivencia de 58.7% para postes de fibra de vidrio y 74% para restauraciones de titanio. La tasa de falla anual global calculada hasta 154 meses ascendió a los 4.2.
para los postes de fibra de vidrio y los postes de titanio al 2.3%. ¿A qué se refiere esto? Que los pernos de titanio tienen una ligera mejoría en cuanto a respuesta a largo plazo a los pernos de fibra de vidrio. Luego tengo un Systematic Review publicado en el 2019, donde ven la relación de aquellas piezas rehabilitadas con pernos de fibra de vidrio o con pernos metálicos, con periodos de seguimiento de 3 a 7 años. ¿Qué concluyó esta investigación? Que los postes de fibra mostraban tasas de supervivencia general a mediano plazo de 3 a 7 años más altas que los postes metálicos cuando se usaban restauraciones de dientes tratados con endodoncia con no más de 2 paredes radiculares restantes. Luego, en el 2020, se publicó un ECA con 9 años de seguimiento, donde no presentaba ninguno el efecto férula. Muy bien, ¿qué se analizó? La utilización de pernos colados, pernos prefabricados tipo fibra de vidrio, situación anterior, posición posterior, y si eran maxilares o mandibulares, y encontraron que no había ninguna diferencia estadísticamente significativa. En el 2018 publicaron un Systematic Review Meta-análisis concluyeron estudios clínicos de periodos de seguimiento de 3 a 6 años, en donde analizaron si tienen la misma tasa de fracaso o existe alguna diferencia hacia sector anterior o sector posterior, el cual decía que tampoco hay diferencias estadísticamente significativas. Muy bien. Pero para contrastar estos resultados, existe un estudio clínico a 15 años donde se estudió pernos colados versus pernos de titanio reconstruidos como unos muñones de resina, en cuales se vieron sus periodos de supervivencia, en los cuales los pernos de titanio con muñones de resina tuvieron altos índices de supervivencia en comparación con los pernos muñones colados. Esto contrasta a los resultados hallados en los Systematic Review de los RCT. Ahora tomemos en cuenta que los estudios clínicos incluidos en el Systematic Review eran en periodos de 3 a 7 años, en el RCT a 11 años, y este estudio fue a 15 años, por lo tanto son resultados mucho más fiables. Muy bien, entonces, ¿qué me diferencia en la parte interna de pernos prefabricados y pernos colados? Muy bien, dentro de los prefabricados, especialmente los de fibra de vidrio y los de cuarzo, y los, si llamamos maquinados, los tipos de resina, vamos a encontrar que va a ocasionar mayor estrés a nivel cervical y que también va a distribuir a través de todo el conducto radicular. Mientras que en los colados, su mayor estrés se va a concentrar a nivel apical. Como en este ejemplo, podemos observar el perno colado, el estrés que se concentra a nivel apical y puede producir fractura radicular, y el perno de fibra de vidrio que disemina toda la fuerza a través del conducto radicular. Por lo generalmente los fracasos de este tipo de pernos son dislocamiento del poste o fractura de la corona o fractura del poste a nivel cervical. Muy bien, dentro de los pernos colados, ¿qué técnicas tengo para obtenerlos? Tengo la técnica directa como la técnica indirecta. La técnica directa, ¿en qué consiste? En desobturar el conducto radicular, dejando los 4 o 5 milímetros de gutapercha a nivel apical, tomando impresión del conducto con una resina calcinable y posteriormente mandando al laboratorio y provisionalizando el mismo. La técnica indirecta consiste prácticamente en el mismo paso de desobturar, dejar los 4 o 5 milímetros el efecto de la gutapercha del sellado apical, tomar la impresión con resina calcinable del conducto, pero esta vez vamos a tomar otra impresión de arrastre sobre esta con resina liviana más resina pesada con una cubeta para mandar al laboratorio. En ambas situaciones se tiene que haber confeccionado previamente el hombro para que el perno colado que vendrá del laboratorio adapte perfectamente. Muy bien. Ahora, ¿existe alguna diferencia si realizo la técnica directa como la técnica indirecta? ¿Realmente una diferencia estadísticamente significativa? No la hay. En ambas situaciones se presentó que no llegó a sellar completamente a nivel apical por la contracción de la resina calcinable. Sin embargo, los postes existió una mayor discrepancia en cuanto a la técnica indirecta, pero ambos resultados eran aceptables. Muy bien.
nos decidimos por hacer un perno colado, ¿qué tipo de aleación le vamos a indicar al laboratorio que necesitamos? Como les había mencionado, las aleaciones, tanto teníamos de cromo, teníamos de oro tipo 4, tipo 2 y tipo 3 son los indicados, especialmente los de oro, aleaciones nobles. ¿Por qué? Porque estos van a ser más flexibles, por lo tanto van a hacer sufrir menos al conducto radicular y va a tener menor tasa de fractura, mientras aquellas aleaciones no nobles, que son mucho más rígidas, van a tender a tener una tasa de fracaso catastrófico, que es la fractura radicular. ¿Cómo preparamos el conducto para recibir un perno prefabricado? En este caso, fibra de vidrio. Generalmente todas las casas comerciales que nos facilitan este tipo de sistemas de postes prefabricados tienen también su protocolo de desobturación, con sus fresas exactamente equilibradas para dicho poste. En este caso, me agrada mucho esta marca Comet porque existe otro estudio que voy a mencionar más adelante, en el cual ya no nos exige que el poste intrarradicular cumpla los 2/3 de longitud de la raíz, más bien que es suficiente con 6 milímetros de profundidad. Muy bien, el poste cuenta con los 6 milímetros de profundidad, sus fresas de preparación cuentan con los topes donde permite ingresar los 6 milímetros y aparte viene añadido el núcleo a nivel coronal para que ya forme un solo cuerpo de estructura. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando tengo conductos ovalados o tengo conductos acintados o exageradamente ensanchados? Porque no es el primer tratamiento, sino el segundo retratamiento de conducto que se le realizó. Muy bien, tenemos la facilidad de anatomizar estos postes. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de resinas compuestas, preparando la superficie del poste. ¿Qué tipo de resina compuesta sería ideal? Una tipo Pulfilk. O en el momento de la cementación, utilizar el perno principal y aparte postes accesorios. El siguiente perno prefabricado, también uno de los más utilizados, son los pernos de titanio. Igualmente, la casa comercial que lo facilite o que nos distribuya tiene su protocolo de preparación del conducto radicular de las fresas indicadas. Igual, Comet tiene su propio protocolo y sus pernos de titanio también tienen el núcleo incluido. Pero ¿qué pasa cuando la casa comercial no tiene disponibilidad? Porque pasa mucho en el país, que la casa comercial me vende el perno, pero no tiene disponibilidad del protocolo de preparación del conducto. Muy bien, debemos primero conocer el diámetro de la luz del conducto que vamos a trabajar, el espesor de cada pared radicular y hasta cuánto podemos desgastar, y de acuerdo a ello vamos a saber qué tipo de poste o el diámetro de poste vamos a utilizar. Por ejemplo, generalmente los de fibra de vidrio convencionales como el Angelus o que nos viene el Aboco, tiene diámetros de 1 milímetro, pero hay otras casas comerciales en las cuales nos facilitan postes de diámetros de 0,70, 0,90 milímetros, que son más delgados y son más útiles en este caso. Muy bien, entonces vamos a empezar con los protocolos como lo indica Morgano en su revisión sistemática con las gates 1, 2 y 3, piso 1, 2 y 3, en lo cual correspondería hasta el perno número 1 en caso de que utilicemos unos postes como los de Angelus que miden 1 milímetro de diámetro. Vamos a utilizar una fresa piso que me dé 1.1 milímetro de diámetro. Para ello es muy útil el calibrador de metales para poder calibrar tanto el perno como la fresa piso final que vamos a utilizar. Muy bien, habíamos mencionado que teníamos los colados, los prefabricados y al final los maquinados. Estas técnicas son sumamente nuevas, son artículos publicados a partir recién del 2018, en cual, ¿cómo nos indica cómo se hace esta técnica? Muy bien, existían ciertas desventajas cuando hacíamos técnicas indirectas y técnicas directas para pernos colados cuando hacíamos toma de impresión de conductos, ya que sus resinas eran calcinables y siempre sufrían una contracción, lo que daba de que no se llegue hasta apical, a sellar hasta apical en nuestras raíces. Muy bien, esta técnica nos facilita esto. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una impresión con silicona, vamos luego a colocar un pin plástico dentro del conducto para darle un cuerpo de sostén a esa silicona y hacer una impresión de arrastre. Pero para ello tenemos que haber preparado previamente tanto el hombro de la restauración.
Una vez tomada la impresión, con un bisturí cortamos y damos la forma de un muñón previo, dejando libre la zona radicular, para luego desgastar un 2.5% tanto en sentido mesiodistal como bucolingual para dar espacio a la cementación. Posteriormente a ello, procedemos al escaneado de la impresión y al maquinado para la cementación del mismo. Muy bien, hemos hablado tanto de los pernos de fibra de vidrio, los pernos de titanio en cuanto a prefabricados, los colados, los maquinados, de cuáles están indicados. Ahora, muy bien, vamos a hablar de la preparación del conducto radicular y qué parámetros debemos tomar en cuenta. Muy bien, la longitud del poste. Antiguamente nos indicaba Perós en el 2005 que la longitud del poste restaba unos 2/3 de la longitud radicular para que el estrés se concentre a nivel cervical. Porque si nos excedíamos los 2/3, nos teníamos un riesgo a la fractura. Luego, en el 2013, se hizo este estudio por Bacelos, donde ¿quién me analizaba? Me analizaba tanto pernos de fibra de vidrio como pernos metálicos, con espesores de 2 y 1 milímetro. ¿Y qué vieron? Que el modo de fractura era más restaurable con postes de fibra de vidrio y postes de fibra revestidos con resina compuesta. Los postes y núcleos colados mostraron un modo de fractura no restaurable. La redentina restante con un espesor de 2 y 1 milímetro no fue un factor importante para la resistencia a la fractura en este estudio. Sin embargo, para el grupo con grosor de 1 milímetro con poste y núcleos colados resultaron fallas irreparables. Luego, existe otro estudio por Farina en el 2015, donde ya no solo me analiza la longitud del poste, perdón, el ancho radicular, sino también la longitud que vamos a ocupar dentro del conducto radicular. ¿Qué me indica? Que aquellos espesores de 2 milímetros, 1 milímetro, no existe diferencia estadísticamente significativa, y en cuanto a la longitud del poste, tampoco. Teníamos postes de longitud de 10 milímetros, 7.5 milímetros y 5 milímetros. Por lo tanto, es viable la utilización de aquellos pernos, como vimos de la Comet, con 6 milímetros de profundidad, es decir, que luego les hablaba de este artículo. Pero aquellos espesores radiculares o de las paredes radiculares de menos de 0,5 milímetros sí presentaron tazos de falla sumamente altos que disminuye su resistencia a la compresión. Muy bien. Dentro de este parámetro, entonces, ¿qué concluimos? Y estamos de acuerdo con Perós, lo que nos indicaba en el 2005, de que necesitamos espesores entre 1 a 1,3 milímetros como mínimo alrededor del poste para que tolere las fuerzas compresivas. En cuanto al sellado apical, Dietsch en el 2007, Perós en el 2005, Morgano en el 2004, coincide que necesitamos de 4 a 5 milímetros para evitar una reinfección al nivel apical. Ahora, ¿cómo preparamos? Ya hemos preparado la superficie física del conducto intraradicular. Ahora muy bien, vamos a preparar lo que es el poste intraradicular de acuerdo a lo que hemos elegido, si colado, prefabricado o maquinado. Muy bien. Entonces debemos tomar en cuenta que aquellos pernos que nosotros anatomizamos, porque el cemento no es capaz de compensar la fuerza que necesita para soportar las cargas oclusales, vamos a anatomizar con resina tipo Bullfield o de alta resistencia a fuerzas compresivas o con pernos de fibra de vidrio accesorios, y luego necesitan un microarenado para poder mejorar su resistencia a la fuerza adhesiva en cuanto a la preparación de este tipo de postes. Luego tenemos Gorachi y Ferrari en el 2011, nos indica que es ideal o es necesaria una desvibración con aparatos ultrasónicos. Varela en el 2009, que los cementos resinosos presentan un mejor módulo de fallo, o sea, mejor respuesta a cargas compresivas. Gómez en el 2011 ya habla también de que nos indican cementos resinosos, pero de tipo autoadhesivos y autograbado. En el 2008 se identifican cementos como Panavia y Calibra, como cementos indicados para la cementación de postes intrarradiculares, pero con un previo tratado de la dentina radicular de 15 segundos con ácido ortofosfórico al 35 al 37%. Dietsch en el 2008, aparte de autogravantes, indica que sean tipos de curado dual.
Basara en el 2012, aquellos pernos preformados y personalizados son ideales, ya que disminuyen las tasas de microfiltración. Como mencioné anteriormente, el cemento no es capaz de compensar esa fuerza que se necesita en aquellos conductos ovalados o acintados. Créanme, en el 2008 nos dice que la selección del poste de fibra de vidrio parece ser más importante para la alta resistencia a la unión en la elección del material de fijación. Balzó en el 2006, que es el 2008, dice que el sistema de vibración puede mejorar la resistencia a la fuerza adhesiva de los postes y que el cemento gold estándar es el Panavia. En el 2010 nos habla de irrigantes como clorhexidina al 2% durante la preparación de los pernos para mejorar las fuerzas adhesivas. Corachi y Ferrari en el 2011 nos indica que también se necesita un tratamiento de silanización en la superficie del poste. Basara en el 2019 y AMSI en el 2010, en el mismo año, dice que en cuanto a la fuerza adhesiva no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tipo de poste estético a utilizar. ¿A qué me refiero estético? Tanto pernos de fibra de vidrio, pernos de cuarzo, pernos de resina, maquinados o los de cerámica. Muy bien, entonces, conclusión, estamos cementos adhesivos autogravantes, ¿ok? Como encontramos el U200 de la 3M, el Multilink, el Panavia. La cementación adhesiva, y aquí volvemos a la estructura dentaria. ¿Cómo preparamos la estructura dentaria? Muy bien, habíamos realizado lo que es la preparación del conducto con el protocolo de fresas, que nos da la casa comercial para que esté perfectamente adaptado al poste. De no tener acceso a esto, tenemos las fresas Gates, las fresas piso. Después de cada una necesitamos irrigación para la refrigeración. Probamos la adaptación del poste, marcamos dónde vamos a necesitar el corte, limpiamos el conducto, preparamos la superficie adhesiva, y muy bien, durante la preparación de la superficie, me van a decir, ¿y ahora qué tipo de irrigante? ¿Está validado la clorhexidina? O yo he escuchado que también es viable usar hipoclorito de sodio. Muy bien, ¿qué me dice este estudio publicado en el 2019? Donde se utilizó irrigantes tipo como agua destilada, hipoclorito de sodio, ETA, ácido polaclírico, ETA más hipoclorito de sodio, donde no hay una mayor diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la resistencia a la fuerza adhesiva, ¿ok? Ni a aquella microdureza que se presentó, ni a la profundidad de penetración de los tags. Para ambos cementos compuestos probados, que fueron el Relish U200 y el Multilink, el agua destilada resultó con una alta resistencia a la adhesión, pero realmente no había una diferencia estadísticamente significativa. Podemos observar esta imagen de microscopía electrónica de barrido, donde vemos tanto el cemento Relish U200, el A, y el Multilink con el B, donde vemos que existe mayor uniformidad en cuanto a penetración de tags en el cemento Multilink, mientras que en el Relish U200 vemos que no existe mucha uniformidad, pero en ciertas zonas sí vamos a presentar mayor profundidad de sus tags. Muy bien, en este siguiente estudio, este estudio es in vitro, pero ¿por qué vale la pena colocarlo? Porque siguió el checklist del consol modificado, donde aparte cumple con criterios de aleatorización, de preservación de muestra, de envejecimiento de la misma. Por lo tanto, se aplicaron procesos de envejecimiento como el termociclado, que representaban de 2 a 4 años de uso o mantención en boca con cambios de temperatura de 58 a 558 grados, donde vimos de que nos llama la atención aquellos que se presentan a los 40.000 ciclos, que equivalen a los 4 años, en donde vemos que las tasas de resistencia adhesiva con clorhexidina sí varió, porque aquí usaban clorhexidina durante la preparación de los conductos. En cuanto cuando se utilizó clorhexidina, mejoró significativamente la fuerza adhesiva. Luego, este Systematic Review, en cambio fue publicado en el 2018, nos dice que sugiere el uso de hipoclorito de sodio y ETA como resultado de una buena retención de los postes de fibra de vidrio. Por lo tanto, puede recomendarse como un método de limpieza del espacio del poste, ya que influye favorablemente en el procedimiento de fijación. ¿Cuál es el pero de este tipo de investigaciones? De que todas aquellas que analizan fuerzas adhesivas son estudios in vitro. Por lo tanto,
no vamos a encontrar ni una investigación de fuerza adhesiva como estudio clínico, y en estudios clínicos no vamos a encontrar valores de fuerzas adhesivas, sino más bien valores más bien cualitativos de calidad, si se mantuvo o no se mantuvo en boca. Así viene este estudio que se realizó en el 2018, en donde nos indica los protocolos de cementación clínica de los postes de fibra de vidrio bajo diferentes estrategias, ¿ok? Que tanto los cementos de resina autoadhesivos como los regulares obtuvieron buenas tasas de supervivencia y podrían usarse para la cementación de los postes de fibra de vidrio. ¿A qué se refiere con los regulares? Son la cementación adhesiva convencional con las técnicas de grabado total. ¿Cuáles se usaron? El Relix U100 y el Relix U200 y el Relix ARC. Considerando el tipo de diente, ocurrieron 6 fallas en los premolares, ya sabíamos que estos tienden a fracasar más, 3 en los incisivos, 2 en los laterales y 1 en el central, y no se observaron fallas en los molares. El análisis estadístico no mostró diferencias estadísticamente significativas. Así que como protocolo, como un repaso a los protocolos de preparación y cementación de los conductos radiculares para la inserción de pernos o postes intrarradiculares, tenemos aislamiento absoluto, preparación con las fresas, tanto el protocolo que nos da la casa comercial o con las gates, de acuerdo al tipo de poste que vamos a utilizar, calibrándolo los mismos con el calibrador de metales, realizando la irrigación para la refrigeración después de cada instrumentación, probando el poste, preparando la superficie del poste, luego preparando la superficie dentaria de acuerdo al sistema adhesivo que vayamos a utilizar. Ya vimos que no existe una diferencia estadísticamente significativa, tanto si usamos autograbado o como si usamos aquellos convencionales. Muy bien, este es un ejemplo, en cambio, en el sector anterior con la técnica Comet, con los pernos Comet, en donde se hace la preparación del conducto, tanto con las fresas de la casa comercial, se prueba la inserción del poste, se lo cementa, y ustedes pueden observar un pin ahí que es flexible, que una vez que se lo cementa, se fractura. Y se procede a la reconstrucción de muñón. En el 2019, con Muñoz, hicimos una investigación de microscopía electrónica de barrido, donde el cemento de autograbado autoadhesivo le sometimos a un grabado previo de 15 segundos con ácido ortofosfórico y otro grupo no. Que me muestra el grabado previo con los 15 segundos de ácido ortofosfórico en dentina radicular, que mejoró la profundidad de los tags de resina en la dentina radicular. Pero existe todavía deficiencias en el sector apical. Y sin el grabado, los tags de resina que se introdujeron dentro del conducto radicular fueron más bien bastante pequeños, y a nivel apical no existió contacto alguno. Muy bien, una vez cementado el perno, nos toca reconstruir el muñón. Tenemos en el mercado o a disposición algunos materiales de reconstrucción del muñón. Tanto anteriormente se utilizaba la amalgamas de otro tipo de aleaciones, amalgamas de oro también, resinas y ionómeros de vidrio. Y también tenemos muñones de circonio, pero nos indica los muñones de circonio que tienen mayor tendencia a la fractura. Y los indicados son los muñones de resina. ¿Qué materiales podemos utilizar para la reconstrucción de muñón? Tenemos aquellos que tengan alta carga, que sean de tipo nanoparticulados o nanohíbridos o algún híbrido, donde me permite tener una alta resistencia a las fuerzas compresivas. En el mercado tenemos el Paracore, el Multicore, Rockcore, Dentin, tanto de la casa Coltene, de Boco, la Bifix, etc. Pero debemos tomar en cuenta ante todo la composición del sistema de cementación que esté indicado también para la reconstrucción de muñón. En caso de contar con el Relix U200, que es un material resinoso de cementación universal, tanto para coronas, pernos, es solamente de cementación. Así que con este tipo de material vamos a utilizar otro tipo de material para reconstrucción de muñón, como puede ser una resina nanoparticulada o nanohíbrida. En este estudio, donde analiza la tasa de fracasos del sector anterior y posterior, me indica que los dientes anteriores y posteriores tratados con postes y muñones fueron similares en un periodo de seguimiento a corto y mediano plazo, de 3 a 9 años, y que se necesitan más ensayos clínicos bien diseñados para poder determinar resultados más fiables. Muy bien, pero existen ciertas
particularidades cuando realizamos rehabilitación de piezas tratadas con endodoncia. Puede ser que nuestro paciente vino, llegó a nuestra consulta, le indicamos un retratamiento de conducto, ya presentaba una lesión periapical, un tratamiento de conducto previo, se indicó un retratamiento, cementamos el perno, hicimos una corona, pero después llega con lesiones periapicales. Muy bien. Esto a veces escapa de nuestras manos y muy bien, ¿qué nos propone en este artículo? Este artículo es un periodo de seguimiento, publica un artículo, un estudio clínico publicado en el 2019, donde hizo un periodo de seguimiento de 11 años y que nos indica que aquellos tratamientos de periodontitis apical con microcirugía en apical en dientes con núcleo de restauración posterior es una alternativa confiable al retratamiento de conducto radicular y elimina el riesgo de complicaciones relacionadas con la extracción posterior. O sea, ¿qué me quiere decir? Se puede indicar en este tipo de piezas que ya han sido rehabilitadas, se encuentran en correctas condiciones, como ven en las radiografías, realizar una apicectomía y un tipo de obturación retrógrada, que a largo plazo vamos a obtener buenos promedios de sobrevida, para no hacer un cambio de pernos y coronas totales. Dentro las conclusiones se basan en los objetivos del mismo. Vemos que tenemos una reducida resistencia a fuerzas externas y disminución de la propiocepción de las piezas tratadas con endodoncia. La rehabilitación a elegir debe basarse siempre en criterios sobre odontología basada en evidencia y ante todo que dominamos la técnica. Si una técnica no la podemos dominar, como el hecho de realizar endocoronas, por favor, no lo hagamos o entrenémonos para hacerlo. La preparación del post y conducto intraradicular está basada de acuerdo a su composición. Si es un perno de fibra de vidrio, si es un perno de titanio, si es un perno colado. Y la preparación del conducto radicular depende del sistema adhesivo a utilizar. Y en cuanto a la fuerza adhesiva, aún no hay evidencias o evidencia concluyente, la que se encuentra es inconcluyente y se necesitan más ECAs o estudios clínicos aleatorizados para poder tomar estas decisiones clínicas. Quisiera mencionar algunas investigaciones que coinciden con los resultados que hemos obtenido, en el cual en el 2017 analizamos con Monar la resistencia a fuerzas oblicuas de pernos de fibra de vidrio versus de cuarzo, en el cual no existieron diferencias estadísticamente significativas. Respondían de igual manera. Luego, con Pinos en el 2017, vimos técnicas de irrigación, cómo afectaban a la fuerza adhesiva, y vimos que el hipoclorito de sodio, que coincide con las investigaciones y con el sistema Trivio, mejora la fuerza adhesiva del 5.25%. Con Toscano, en cambio, analizamos la diferencia entre los cementos resinosos, tanto de autograbado como convencionales, donde se demostró que en ambos tenían mayores fuerzas adhesivas a nivel del tercio coronal, del tercio medio, pero disminuía a nivel del tercio apical, y que existe mejor respuesta a nivel de lo que son cementos convencionales. Con Muñoz, como les mostré anteriormente, las fotografías de la microscopía electrónica de barrido, el efecto que causaría el colocar ácido ortofosfórico durante 15 segundos ocasiona una mayor penetración de los gas de resina. Y con Guerra también en el 2019 vimos, en cambio, con el cemento Gold Standard autograbado octadecivo, la diferencia entre los pernos de fibra de vidrio y los pernos de titanio. Sí existió una diferencia significativa, hay mayor resistencia en cuanto a los pernos de fibra de vidrio, fuerzas con técnica del push-up, pero siempre en todas las muestras presentaron baja resistencia a nivel apical. Puede ser que un sesgo es que no haya llegado el cemento suficiente cantidad a nivel apical de la técnica de la colocación del cemento. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, chicos, por haberme invitado a esta charla. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, es momento de hacerlo. Y pues este es un grupo genial, es una fotografía que me llena de emoción, de sentimientos, porque me recuerda a un periodo muy agradable que vivimos durante 2 años. Gracias. Bueno, gracias, doctora Vallejo, por su brillante intervención, una conferencia muy explicativa. Tenemos algunas preguntas. Claro.
Doc, mencionó acerca de los postes maquinados. Nos dicen en qué material van los postes maquinados. Se recomienda materiales de resina compuesta, de CAD-CAM. En general suele ser la Relix, Relix Ultimate. Ya, listo, Doc. Otra pregunta, nos mencionó acerca de las endocoronas. Nos preguntan qué tan viables son las endocoronas. Las endocoronas están evidenciadas científicamente y comprobadas su utilización y sus rangos de éxito en molares. Son muy efectivas en molares, ya que no existe diferencia estadísticamente significativa en cuanto con las coronas convencionales, pero aún no se indica para premolares y para el sector anterior, ya que sí existe mayor tasa de fracaso de endocoronas en premolares que las coronas y pernos convencionales. Perfecto, Doc. Tenemos otra pregunta. ¿Es mandatorio primero la instalación del perno y luego la apicectomía? ¿Qué hacer en la pieza si viene con la apicectomía previa? ¿Es aconsejable instalar pernos en estos conductos? Ya, a ver, cabe recalcar y aclarar esto. Lo que les comentaba es que a veces nos llegan pacientes, muy bien, ya indicamos un retratamiento de conducto, colocamos un perno, una corona, y luego vuelve con una lesión o con una periodontitis apical. Muy bien, no necesitamos sacar el perno, hacer retratamiento de conducto de nuevo y repetir la corona con una apicectomía igual. Se ha comprobado a largo plazo de 11 años, con periodo de seguimiento de 11 años, que solamente realizando la apicectomía con una obturación retrógrada, basta y que tenemos periodos de sobrevida bastante aceptables, sin necesidad del cambio del perno y de la corona. Cuando se encuentran en correctas condiciones, obviamente no existe filtración, existe un buen margen gingival y no existe movilidad. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué funciona mejor entre personalizar con resina un perno o colocar pernos accesorios? Muy bien. Lo ideal es colocar pernos accesorios porque ahí tenemos menor riesgo de realizar burbujas durante la preparación. Siempre la anatomización del perno va a tener va a ser una técnica bastante sensible a la manipulación y cómo vayamos colocando la resina y la preparación del conducto y la anatomía del conducto. Hay conductos que son ligeramente curvados. El momento que retiramos, luego de hacer la anatomización para poder polimerizar la resina, luego no puede ingresar. Así que luego nos toca ajustar de nuevo para que estas paredes del perno anatomizado sea expulsivo. Así que es preferible realizarlo con pernos accesorios, lo ideal, pero es difícil encontrarlos. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué resina recomienda para reconstrucción de muñón? Bueno, aquí no es de marcas comerciales, así que lo que le puedo decir son resinas nanoparticuladas. Ustedes tienen los catálogos o nanohíbridas, ¿sí? Cualquiera de ellas, que sean indicadas para el sector posterior, tienen resistencia a las fuerzas compresivas. Perfecto. Y tenemos la última pregunta. En caso de falla de un perno de fibra de vidrio y corona, ¿cómo tratar correctamente este remanente si no tuvo fractura desfavorable? Muy bien. Aquí necesitamos bastante habilidad y destreza, porque en esto, si se fracturó el perno y se ha quedado decapitada la corona, necesitamos retirar el perno de fibra de vidrio, pero mediante desgaste. Para ello vamos a tener que ser muy minuciosos en el desgaste del perno. Si es un perno colado, se podrá retirar con ultrasonido. Pero para el perno de fibra de vidrio vamos a necesitar fresas redondas o de diamante long neck para poder llegar a desobturarlo, a desgastarlo en la totalidad. Con mucho cuidado de no desgastar las paredes radiculares y no disminuir o no desgastarlas aún más de que nos quede espesores menores a 1 milímetro. Si no, ya no sería viable su rehabilitación. Perfecto, Doc. Con esto concluimos las preguntas, Doc. Nuevamente, darle las gracias por su intervención, por su tiempo, por compartir sus conocimientos y por su colaboración y amistad con el grupo de rehabilitación oral. Queremos recordarles para el día de mañana tenemos la siguiente conferencia que es a las 4 de la tarde con el doctor Heraldo Pesaresi, que va a abordar el tema manejo de sustratos en lesiones de caries dental. En honor a su tiempo, unas palabras para el cierre de esta charla. Muy bien, de nuevo, quiero agradecer al grupo de rehabilitación oral. Es un grupo que llena de satisfacción de ver los unidos que son y que incentivan al resto a la continua preparación académica y basada en evidencia científica. Muchas gracias de nuevo y es un gusto
compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora, y les deseamos a todos muy buenas tardes. Gracias.